poéticos. Luego seguimos con los 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Se conocen así por su extensión en escritura. Y empezamos con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y... ¿cuál es el otro? Daniel, muy bien, aquí me están ayudando algunos. Y los 12 profetas menores empiezan con el profeta Gomelo, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Si ustedes ven las letras rojas, yo me lo aprendí de esa manera, no tiene que aprendérselo así, pero para mí fue mucha ayuda. Yo me lo aprendí OJA, JM, NH, SH, ZM. Fue la forma en que yo me lo aprendí. Luego seguimos con el Nuevo Testamento, que tiene 4 evangelios, un histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y un libro profético, que es Apocalipsis. Los 4 evangelios, vamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico es el libro Hechos de los Apóstoles. Las 13 cartas paulinas se conocen así porque fue el apóstol Pablo quien las escribió. Entre ellas encontramos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Luego continuamos con las 8 cartas generales. Se le dan ese nombre porque fueron otros apóstoles los que las escribieron, otros hombres usados en las que escribieron esas cartas, y entre ellas está Hebreos, que se desconoce su autor, Santiago, primera, segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas, que la escribió el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con el último en esta noche, el profético, que es Apocalipsis. Los reto nuevamente a que puedan aprenderse. Y vamos a aprendernos los primeros 5, 12. Vamos a aprendernos los primeros 22 libros, que son los 5 pentateucos, los 12 históricos y los 5 poéticos. Ese es el reto que les dejo para esta semana. Bueno, vamos a hacer también un repaso muy rápido de lo que hemos estado viendo para ver nuestra tercera lección. Lo primero que hemos visto es que la importancia del Evangelio. Romanos 1:16 nos dice que no se avergüenza el apóstol Pablo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aprendimos que hay 4 aspectos del Evangelio. Primero, que Dios me ama. Lo segundo es el pecado me separa de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pecar, la palabra pecado significa errar al blanco. Lo tercero que vimos es la solución. Jesucristo se convierte como el puente. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al final vimos cómo funciona, que no es algo emocional, sino un cambio de mente y de actitud. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuán especial es poder experimentar ese tiempo de refrigerio que el Señor tiene para tu vida. Hablábamos que si todos los seres humanos son hijos de Dios, dijimos que no, y no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, Juan 1:12, a todos los que creen, a todos los que le recibieron y creen en el nombre de Jesús, les ha dado en la potestad de ser llamados hijos de Dios. La semana pasada vimos la lección número 2, una nueva vida en Cristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros como creyentes tenemos un antes y un después de Cristo, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, es lo que dice. Hay una nueva creación en nosotros y esa nueva creación es el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros. Entonces, hay 2 cosas que tenemos que hacer y esas 2 cosas las veíamos que es Primera de Pedro 1:2 nos dice que desechemos toda la maldad, toda hipocresía, toda avaricia, todas esas cosas que traíamos de nuestro pasado, pero que debemos desear algo. Si ustedes se dan cuenta, ahí encontramos una jarrita de leche y al lado una Biblia. La palabra de Dios se convierte como esa leche espiritual no adulterada.
en la cual nosotros podemos crecer para salvación. Bueno, entonces hay un antes y un después en nuestra vida. También vimos que así como un niño se le hace una tabla de peso y talla, y de esa manera se mira su crecimiento, si está enfermo, si va bien, nosotros como creyentes necesitamos crecer espiritualmente, y Dios no espera que usted sea un gigante espiritual de un día para otro, pero sí desea tu crecimiento. Y entonces te animo a que podamos crecer, como dice la palabra de Dios. Cambios que acompañan esta nueva vida. Vimos 4 cambios. Mi mente, mis prioridades cambian, mi punto de vista de ver la vida cambia también. Anteriormente simplemente me importaba, la forma de ver la vida era como todo giraba en torno a mí, pero también mi mente es transformada por la palabra de Dios. Y aprendimos que nuestra forma de caminar también cambia. Primera de Pedro dice que basta ya el tiempo para vivir de acuerdo a como vivíamos anteriormente, ¿sí? Que agradábamos a las personas, pero ahora queremos agradar a Dios, y eso es bien especial. Y que debemos de confiar porque Dios obra el cambio. Hoy empezamos nuestra lección número 3, y en la lección número 3 vamos a aprender en quién creemos. Cuando decimos la palabra o la pregunta ¿en quién creemos?, ustedes podrían decir, pastor, muy sencillo, nosotros creemos en Dios. Pues déjeme decirle que esta no es la respuesta correcta, porque vamos a ver que hay un grupo de personas que también creen en Dios. Los mahometanos creen en Dios, miren ahí, ellos también creen en Dios. Fue una religión fundada por Mahoma. Y Mahoma, según ellos, recibió de Dios por ministerio del ángel Gabriel un cierto número de cuadernillos de escritura con los cuales compuso el libro que se llama el Corán. ¿Sí? Los musulmanes no leen la Biblia que nosotros tenemos, ellos leen el Corán. Y el principal artículo de su creencia en el Corán establece como premisa fundamental para los creyentes que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá. Vamos a ver si la Biblia que nosotros tenemos dice esto. Entonces, pero usted podría decir, ¿en quién creemos? En Dios. Pues mire que los Hare Krishna también creen en Dios. Es la llamada Asociación Internacional para la Conciencia Krishna, así se conoce. Y ellos dicen, una de sus cosas es que el método recomendado para alcanzar la plenitud es cantar 1728 veces por día el mantra a Krishna. Gracias a Dios que no hago parte de esta secta, ¿no? Porque sería tremendo, 1728 veces estar repitiendo Hare, 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 Krishna, Hare, Hare, Hare. Sería muy triste. Gracias a Dios que Dios no nos pide esto. Pero también otros que creen en Dios son los budistas. Ellos creen en algunos tienen una imagen de Buda que es como un gordito y todo eso, más adelante se convirtió como alguien de la buena suerte para la prosperidad, pero era un joven llamado Siddhartha Gautama, y Siddhartha Gautama, una de sus premisas era que el universo ha sido desarrollado y no creado, o sea, no creen en la creación, sino en el desarrollo o la evolución. Y funciona conforme a la ley y no por capricho de Dios alguno. O sea que ellos llaman que Dios, el Dios que nosotros creemos, es un Dios caprichoso. Pero también los testigos de Jehová creen en Dios, pero no es el mismo Dios que nosotros tenemos. Ellos rechazan la Trinidad y niegan la deidad de Jesucristo, así como la divinidad del Espíritu Santo, la creencia en el infierno y el castigo eterno, que es la otra cara de la moneda. Tú no tienes que ir al infierno, pero si no crees en Cristo Jesús, tristemente vas a ir un día. Entonces, ¿quién fue el fundador de los Testigos de Jehová? Charles Taze Russell. Más adelante podríamos también iniciar un estudio de las diferentes creencias, pero en este momento no nos vamos a enfocar en esto. Pero son de las cosas que creen los Testigos de Jehová. También el catolicismo cree en Dios, pero no es en el mismo Dios que nosotros creemos. Si ustedes ven esa imagen que tenemos ahí atrás, es un Dios que está muerto, que está crucificado y no ha resucitado. Y también al lado de esa estatua está
la Virgen María, quien es adorada, ¿sí? La Biblia dice que solamente debemos adorar a Jesús, entonces no es el mismo Dios. El catolicismo inició con Constantino en el año 300, 320 después de Cristo, más o menos. Pero ¿en quién creemos? ¿En quién está basada nuestra fe? Nuestra fe está basada en Jesús, y aquí ya empieza a cambiar, a separarnos de algunos grupos que, aunque dicen creer en Dios, rechazan a Jesús, rechazan lo que Jesús, quien Jesús es, que la Biblia nos dice que es Dios hecho hombre. Dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo de Dios le ha dado a conocer, Juan 1:18. Entonces hoy vamos a estar hablando de Jesús, es la persona en quien nosotros hemos creído y confiado y hemos entregado nuestra vida. Ese estudio está basado en el Evangelio de Juan, y les invito a que vayan con sus Biblias al Evangelio de Juan, porque vamos a estar leyendo varios pasajes de este precioso Evangelio. Vamos a encontrar lo que Dios el Padre dice de Jesús, lo que otros dijeron de Jesús también, y lo que Jesús mismo dijo de él. Es lo que vamos a ver en esta noche. Entonces la lección hoy, cuando a ti te pregunten en quién crees tú, si tú realmente crees lo que yo creo, creemos en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y esto es bien especial, creer en la persona maravillosa de Jesús. De hecho, por eso nos llamamos cristianos, porque creemos en Jesucristo. Y un datico interesante que quiero regalarte es que los creyentes en Jesús, el primer nombre que recibieron eran los del camino, con C mayúscula. Y más adelante, en el libro de los Hechos nos dice que el primer nombre que recibieron los que creían en Jesús fue cristianos. Por eso nos llamamos cristianos, porque creemos en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, es nuestro Dios y nuestro Salvador. Juan 20, verso 30 al 31, nos dice al final de este evangelio que Jesús, dice allí, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. No todo lo que Jesús hizo está escrito en la Biblia. Quedaron otras cosas que no quedaron, otras cosas no quedaron registradas, pero las que quedaron registradas, dice ahí el verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Qué especial! Si creemos en la persona de Jesús, vamos a tener vida en su nombre. Y la Biblia, toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis fue escrita con un único propósito, que si tú crees, uno es mostrarnos a Jesús, y lo segundo es, si tú crees lo que la Biblia dice de Jesús, entonces tú vas a tener vida en el nombre de Jesús. ¡Qué especial! No hay vida eterna fuera de Jesús. No hay vida eterna en otro nombre, solo en el nombre de Jesucristo. Y esto es lo que es relevante para nosotros y es muy diferente a las diferentes fe que otras personas profesan tener. Tenemos una fe real, genuina, que está consignada en la Biblia. ¿En quién creemos entonces? En Jesús. En el primer capítulo de Juan habla de Jesús como el Verbo, la expresión de Dios. El Verbo sabemos que se refiere a Jesús, ya que en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando vamos al capítulo 1, pueden acompañarme por favor al capítulo 1 de sus Biblias, San Juan. Ahí nos dice en el verso 1 del capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Podríamos saber que el Verbo significa la expresión de Dios y que se refiere a Jesús, porque en el verso 14 nos dice aquí, y aquel Verbo fue hecho carne. Sabemos que Jesús es Dios encarnado. Dios tomó forma de hombre y se hizo hombre a través de su Hijo Jesucristo, es lo que la Biblia enseña.
Jesús ha estado desde el principio, según lo que nos dice el verso 2 del primer capítulo de Juan. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Entonces, algo especial que nosotros tenemos que recordar es que Jesús no es una creación de Dios. Jesús, aunque fue manifestado o se manifestó hace 2000 años, no existe hace 2000 años. Él existe desde el principio, desde mucho antes que el cielo y la tierra fueran creados, porque Él es eterno, Él es Dios. Jesús creó todas las cosas, nos dice la palabra también. En Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué especial creer en mí, Jesús, porque puedo creer y puedo inmediatamente pensar en que todo lo que existe, todo lo que puedo ver y aún lo que no veo, fue hecho por Él. Y miren lo que nos dice ahí, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿No les parece a ustedes lindísimo creer en alguien que es el creador del cielo, de la tierra, que todo lo que fue hecho lo hizo Él, y que sin Él no existe nada, sin Él no existiría absolutamente nada? Para mí es muy especial, y por eso quiero confiar toda mi vida en Él. Hay vida en Jesús. En el verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vuelve a hablarnos de que la creación existe por el poder de Jesús, por el poder de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Pero también, miren lo que nos dice Juan el Bautista. Dios envió a Juan el Bautista para hablarnos de Jesús. ¿Quién era Jesús de acuerdo a Juan el Bautista? Y es lo que vamos a entender. Juan 1.29, si ustedes van en sus Biblias a Juan 1.29, ahí pueden ver una imagen que he colocado, y en sus Biblias puede decir antes de leerlo, el Cordero de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Algunos han visto en las películas de Semana Santa, cuando Jesucristo va a ser, se acerca para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando muchas personas, pero dice en ese momento que Jesús se acerca y Juan el Bautista lo mira y dice estas palabras. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entender esto necesitamos remontarnos a lo que los judíos creían o a los mandatos que Dios había dado al pueblo judío, a Israel. Una de las formas en que ellos podían tener una relación personal con Dios o podrían acercarse a Dios cuando habían pecado era por medio del sacrificio de un animalito. Ellos se acercaban y entregaban en el templo el cordero, el sacerdote lo sacrificaba y la sangre tenía que vertir y luego este animalito representaba de alguna manera cómo cubría el pecado de esa persona. También si quería ser agradecido con Dios. Entonces, ¿saben algo? De aquí nació esa expresión, el que peca y reza, empata. Dios no tenía esa intención cuando pidió que entregaran un corderito por el pecado. Cuando alguien pecaba tenía que acercarse con un animalito y sacrificarlo. Lo que Dios quería era que el hombre viera que ese animalito que nada había hecho estaba siendo torturado, estaba siendo, tenía que morir por algo que yo había hecho. El animalito no tenía la culpa y lo que quería Dios con eso era que el hombre sintiera dolor y que viera que el pecado es algo terrible para Dios. Y el pecado hace tres cosas en nuestra vida. Uno, el pecado es una ofensa a Dios. El pecado me hace daño a mí. Y el pecado también destruye a los que me rodean. Y por eso Dios instituyó este sacrificio del Cordero. Pero lo que estaba diciendo Juan el Bautista acerca de Jesús era que Jesús venía a la tierra, se hizo hombre para morir en la cruz como un corderito, ¿sí? Y es bien interesante cuando hablamos de un cordero, porque es que los corderos
dice, hay otro pasaje que habla de como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Jesús se entregó por nosotros y no abrió su boca. Y es lindo porque el cordero es un animalito que cuando lo sacrifican no, es un animalito que es noble y se deja llevar, ¿sí? Es bien interesante esto. Y Jesucristo estaba siendo el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Si tú quieres que tu pecado sea quitado, necesitas a Jesús en tu vida, porque es el Cordero de Dios. Ya entendemos por qué es el Cordero, ¿no? Porque cómo representa, es una figura de lo que Él iba a hacer, entregar su vida por amor a nosotros. Jesús dijo también de sí mismo declaraciones muy importantes que nos ayudan a creer en Él como Dios y como Señor. Miren esta declaración en Juan 5:17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo, y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es bien tremendo porque la palabra que Jesús usó cuando dijo esto, que su Padre aún trabaja y Él todavía trabaja, a ellos le estaban diciendo los judíos que por qué sanaba a personas en el día de reposo, el séptimo día. Y Jesús respondió de esta manera, dando a entender que que Dios era su Padre. Y miren el pasaje ahí como nos dice, haciéndose igual. La palabra igual viene del griego isos, que significa el mismo en tamaño, en cantidad y calidad. O sea, cuando Jesús estaba diciendo que Dios es su Padre, lo que estaba diciendo es que Él es, y que lo que Él quería decir ahí, perdón, es, yo soy el mismo en tamaño, cantidad y calidad. Él es la sustancia misma de Dios, dice Colosenses 1:15. Y el que ve a Jesús, ve a Dios. De hecho, uno de los discípulos en su momento le dijo, Señor, muéstranos al Padre y creemos en ti, o vamos a creer. Y Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso está en Juan capítulo 14. Entonces es bien interesante porque Jesús dijo de sí mismo ser Dios y por eso nosotros creemos en Él. Miren esta figura que nos ayuda un poco a entender lo que es el tema de la Trinidad. Más adelante podemos hablar de ella, pero el Padre vemos que no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tampoco es el Padre, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son coeternos, coigual, son uno en esencia, poder, acción y voluntad. Es algo que no podemos entender, nuestra mente limitada, y la Biblia dice que es un misterio, de cómo el Padre y el Hijo son uno, ¿sí? Al igual que el Espíritu Santo, y los tres son Dios. Pero los tres representan al único y verdadero Dios. Pero el Padre no es el Hijo, son tres personas totalmente distintas, manifestadas al mundo de una manera distinta. Y vamos a estar hablando de ellas en próximas enseñanzas. Entonces lo que quiero que veamos es cómo Jesús se presenta como Dios. Cuando alguno de estos maestros que les nombré al principio, Siddhartha Gautama, los hinduistas y todo eso, algunos de sus seguidores les decían, oh, maestro, muéstranos a Dios, o muéstranos quién es Dios. Y ellos simplemente decían, sigue la luz. Pero cuando alguien le preguntaba a Jesús, hey Jesús, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios, él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ninguno de esos maestros pudo decir que Él era Dios, que ellos eran Dios, pero Jesús sí lo dijo, y por eso nosotros creemos en Él. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros venimos a Jesús? ¿Qué significa venir a Él? Bueno, cuando venimos a Jesús, lo primero que Él nos dice en Juan 6:35 es que yo soy el pan de vida.
y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tenemos una figura ahí, un pan, y una mujer ahí tomando agua, y aunque sabemos que esa figura que está ahí, Jesús está tomando esto como algo simbólico, ¿sí? Si nosotros desayunamos hoy, mañana vamos a tener hambre y vamos a querer desayunar. Yo no creo que ninguno de ustedes desayuna una vez al año, ¿sí? Todos los días desayunamos, porque aunque comemos el alimento físico, volvemos a tener hambre al otro día. Lo lindo con Jesús es que Él lo que nos quiere decir con esta figura, es que Él se representa el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y cuando venimos a Él, ya no tenemos que buscar nada más que sacie nuestro ser, nuestra hambre. El hambre que tiene nuestro espíritu, la sed espiritual que podamos tener, ya es satisfecha por Jesús. Ya no necesitamos ninguna otra práctica. Y esa es la diferencia de creer en Jesús y tenerlo en su corazón, a creer en una religión, que te enseñan que crees en algo, en alguien, pero además de eso necesitas hacer ritos y cosas, caminar, ir a un monte alto, echarte unos frijoles en los zapatos, subir un monte arrodillado, penitencias y mil cosas. Pero Jesús está diciendo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, no necesitamos ir donde un brujo para que nos lea las cartas. Cuando hay gente que está desesperada, está con una quizá incertidumbre, no necesita ir a un lugar de meditación, de yoga o este tipo de prácticas que son espirituales pero que no provienen de Dios, sino que con Él estamos satisfechos. Si tú tienes a Jesús, Él es el pan diario, Él se presenta como ese pan que sacia nuestra alma, se presenta como esa bebida que refresca nuestra alma y que nos permite mantener satisfecho nuestro ser. Y Juan 6:35 nos dice esto, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Necesitamos de Jesús. Cuando nos encontramos en oscuridad, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar que Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora Jesús se nos presenta como una luz, como la luz que alumbra nuestro camino, la luz que alumbra el camino por donde debemos seguir, y es bien especial. Algo que yo siempre recuerdo cuando veo que Jesús nos dice que Él es la luz, siempre me imagino mi vida antes de creer en Cristo Jesús, era como si estuviera en un lugar oscuro, ¿sí? Donde no hay ninguna gota de luz en ese lugar, o cuando nos ha pasado así que estamos en nuestra casa y de repente se va la energía, está de noche, y cuando queremos ir a buscar los fósforos o el encendedor para prender velas, quizá alguno de ustedes se ha ido y está descalzo y por allá se golpean con la pata de la cama ese dedo pequeñito y los pone a brincar, ¿sí o no? Así es como se representa nuestra vida cuando no teníamos a Jesús. Nos dábamos golpes, alguien dice que es como darnos tumbos contra la vida, o sea, estábamos tanteando. Pero ahora que tenemos a Jesús en nuestra vida es como si prendiéramos un foco que está delante de nosotros y alumbra el camino que debemos seguir. Entonces venir a Jesús es tener la luz de la vida. Dice aquí, tener la luz de la vida y no andar más en tinieblas. Durante mucho tiempo anduve en tinieblas, pero ahora con Jesús ya tengo su luz y es lo que Él nos promete. ¿Qué más tenemos al venir a Jesús? Hemos dicho que venir a Jesús, Él nos da pan y bebida. Y estamos hablando de ese pan o de ese alimento que nuestra alma necesita. También es nuestra luz que alumbra nuestro camino. Pero Jesús también dice que nosotros somos como ovejas desamparadas y perdidas. Y por esa razón Jesús dijo en Juan 10, del 9 al 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando Jesús está hablando de esta puerta, se refiere a una puerta de un redil,
porque más adelante Jesús se presenta también como el buen pastor. Jesús no está hablando de una puerta de casa como la que vemos ahí, pero Jesús está hablando de la puerta del redil, ¿sí? Donde una ovejita, recuerden que Él nos ve como ovejitas a nosotros, y esas ovejitas que entran a su redil pueden encontrar la salvación, y dice que entrará y saldrá y hallará pasos, o sea, alguien que está cuidando de esa ovejita, la está alimentando y la está protegiendo, que si viene alguien a hacerle daño, el pastor está ahí para protegerla. Entonces, es bien lindo porque Jesús se presenta como la luz, como la puerta, como el buen pastor. Miren lo que nos dice el verso 11 de Juan 10. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo entregó su vida por nosotros. Jesucristo entregó como buen pastor, se entregó por nosotros, y por eso le amamos a Él. Entonces, hemos visto hasta ahora cómo Jesús se presenta para nosotros. Cuando venimos a Él, tenemos una satisfacción, o nuestra alma está satisfecha, está plena, completa en Él. No necesitamos ninguna otra práctica. Pero cuando venimos a Jesús tenemos una luz que alumbra nuestro camino. Cuando tenemos a Jesús es como si entráramos por una puerta, como si fuéramos una ovejita que entrara en un redil y encuentra un buen pastor que la pastorea, que le da alimento, que le da buenos pastos. Pero también, cuando venimos a Jesús, muchas veces yo he escuchado que todo en la vida tiene solución, menos la muerte. Pero en Jesús, hasta la muerte tiene solución, según lo que dice Juan 11, 25 al 26. Miren cómo se presenta Jesús. Allí vemos una imagen, quizá cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Recuerdan ustedes que le dijo Talita Cumi? Niña, a ti te digo, levántate y anda. Jesús se presenta a nosotros como la resurrección y la vida. Y entonces, por eso aunque muchos dicen, miren, todo tiene solución menos la muerte. Déjeme decirle que con Jesús hasta la muerte tiene solución. Y eso es maravilloso. Juan 11:25, Jesús le dijo, recuerden ustedes cuando su amigo Lázaro murió y él fue a la casa de Marta y María, y Marta salió y lo recibió, Marta y María salieron a recibirle. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Y este es un pasaje que frecuentemente puedo usar cuando tengo que ir a un funeral de algún hermano de la iglesia. Cuando voy a un funeral de un hermano que he visto que ha caminado con el Señor, inmediatamente recuerdo esta promesa. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No está diciendo que todo termina allí. Hay un futuro eterno para esa persona. Pero luego nos dice en el verso 26, y eso es para aquellos que estamos vivos. Si usted está vivo y me está escuchando en esta noche, este pasaje es para usted. Y todo aquel que vive y cree en mí, dijo Jesús, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire que Jesús no promete que tú vas a vivir físicamente y nunca vas a morir. No, todos tenemos una realidad y es que vamos a morir, ¿sí? Un día vamos a morir, pero Jesús está diciendo que el que muera creyendo en Él no va a morir eternamente. Y entonces tengo una frase para decirte en esta noche. Y esta frase tiene que ver con todos aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando morimos tenemos una esperanza que no tiene fin, una esperanza sin fin. Pero si una persona que vive en esta vida y no reconoce a Jesús en su vida, va a morir y va a tener un fin sin esperanza. ¿Sí nota lo diferente? En Jesús, cuando nosotros creemos en Él, todos los que creemos en Él y morimos, tenemos una esperanza que no tiene fin, una esperanza sin fin, una esperanza eterna. Pero si tú no crees en Jesús y mueres sin creer en Él como tu Señor y tu Salvador,
tú vas a tener un fin sin esperanza. Es lo que la Biblia dice. El verso 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Todos aquellos que murieron, nuestros abuelitos, nuestros padres, que murieron creyendo en Jesús, el Señor les prometió que aunque están muertos, vivirán eternamente. Hay otro pasaje en Tesalonicenses que dice que están durmiendo. Pero si algunos de nuestros familiares no creyeron en Jesús, es una noticia muy triste, y por eso el Evangelio se presenta como algo urgente que tenemos que compartir. Porque si un familiar mío muere sin Jesús, entonces no va a tener vida eterna con Cristo, sino que va a estar separado eternamente de Jesús, en un lugar de tormento. Es lo que la Biblia enseña. Entonces, esto es bien especial. Cuando venimos a Jesús, no solamente estamos satisfechos, tenemos una luz que alumbra nuestro camino, sino que también Jesús se presenta para nosotros como la resurrección y la vida. El buen pastor y la puerta también. Sigamos en Juan 14:6. Observamos tres cosas que Jesús dice de sí mismo para ayudarnos a creer en Él. ¿Cuáles son esas tres cosas que Jesús dice de sí mismo para ayudarnos a creer en Él? La primera, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. ¿Sí? Me gusta que hagamos énfasis en el artículo que está allí. Y Jesús le dijo, yo soy el camino. Noten que no está diciendo soy uno de los caminos, soy el camino, dando a entender que es el único camino. Por eso está la flecha donde dice one way. Jesús es one way, la única vía. A veces tendemos a decir, si queremos ir a Roma, muchos caminos llegan a Roma. Pero para ir a Dios, solamente un camino. ¿Quién es? Jesús. No confíes tu vida a alguien diferente a Jesús. Jesús es el camino que nos lleva a una relación eterna y duradera con Dios, el Padre. Primera de Timoteo 5 dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, no hay nadie más fuera de Él. No busques otro lugar, no busques otro camino para ir a Dios. Acércate a Jesús. Permite que Él entre a tu vida, que Él haga de ti lo que Él quiere hacer, algo especial, y quiere transformarte. Pero también Jesús dijo en Juan 14:6, y la verdad. En este mundo donde la verdad es relativa, Jesús no dijo que Él era verdad relativa, Él es la verdad absoluta, ¿sí? Y si estás con Él, tú definitivamente tienes la verdad. En este mundo donde la verdad es relativa, Dios se presenta, Jesús se presenta como nuestra verdad absoluta. Si creemos en Él, tendremos vida eterna. Pero también se presenta como la vida. Usted podrá decir en esta noche, pero bueno, Hernando, yo tengo vida, yo me puedo pellizcar, estoy vivo. Jesús está hablando de una vida eterna. Aunque Él quiere que esa vida eterna empecemos a disfrutarla desde aquí, desde la tierra. ¿Sí? Dice en Juan 10:10 que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay cosas que a veces vienen en nuestra vida y se roban la vida que Dios quiere darnos. Desesperanza, incertidumbre, temor. Pero Jesús ha venido para darnos vida y vida eterna. Entonces Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y ahora encontramos que también Jesús se describe como la vid. Entonces recordemos rápidamente, Jesús se describe como alguien que puede satisfacer nuestra alma. Si te sientes vacío, Jesús es el pan de vida, el que sacia tu alma. Jesús es la bebida refrescante para tu alma.
Si te sientes en oscuridad, no sabes hacia dónde dirigirte, hacia dónde caminar, Jesús se presenta como la luz para nuestro caminar. Si te sientes solo, Jesús dice que Él es el buen pastor y se presenta como la puerta por el medio de la cual tú puedes encontrar buen pasto, alimento, seguridad, salvación. Pero Jesús también nos ha dicho que Él es la resurrección y la vida. Y ahora nos dice también que es el camino, la verdad y la vida. O sea, miren que muchos pasajes nos habla de vida, vida. Él viene a darnos vida eterna. Y ahora nos habla de una relación interesante entre la vid. Y está en Juan 15, 5. Dice este pasaje, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Me encantaría que pudieras ver cómo en Juan capítulo 15 habla acerca de permanecer. Una de las claves del capítulo 15 de Juan es que te habla repetidamente permanecer, permanecer, permanecer. Cuando algo se repite tanto, es porque es muy importante. Miren cómo se presenta Jesús. Se presenta como la vid, como la planta, el viñedo. La vid es el viñedo, Él es el tallo. Y cada creyente representa un pámpano. Los pámpanos son la ramita. Todos sabemos por lógica de que una ramita, para que dé ese fruto tan lindo como el que vemos allí, necesitamos estar conectados, o esa ramita necesita estar conectada de la planta, porque esa ramita sola no puede dar fruto, es obvio, ¿no? Tiene que tomar los nutrientes de esa ramita. Cristo se presenta por eso de esa manera como la vid. Él es el tallo y yo necesito estar conectado a Él para poder dar fruto y de esa forma agradar a Dios y de esa forma estar constantemente dando muchísimo más fruto. Miren lo que dice el verso 6, y esto es muy triste, de Juan 15, y el reto es permanecer, permanecer. Dios no quiere que tú seas creyente de un día, de 15 días, de 15 años, de 30 años, sino un creyente para siempre, hasta que mueras siendo creyente, ¿sí? En Él. Juan 15, verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, o sea, el que no permanece en Cristo es como una ramita que cortan y va a estar por fuera y se secará. Todos sabemos que una ramita, cuando cortamos una ramita de un árbol, ya no va a dar fruto, sino que ¿qué va a pasar con esa ramita? Solamente va a servir para leña. Se va a secar y solamente nos va a servir para leña. Y dice aquí, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden, representando simbólicamente como una persona que no permanezca en Jesús, un día va a ser cortado, se va a secar, porque ya no está tomando nutrientes de Jesús, no está alimentándose de Él, y luego de estar seco, dice que para lo único que sirve es para hacer fuego, o sea, para dar más llamita en un lugar de tormento. Increíble. Pero miren el verso 7, le echan en el fuego y arden. Verso 7, si permanecéis en mí. La palabra sí nos habla de un condicional, ¿sí? Él ha muerto por nosotros, Él ha entregado su vida por nosotros. Lo que yo tengo que hacer es venir a Él, arrepentirme de mis pecados y aceptarlo en mi vida. Cuando yo hago esto, el Espíritu Santo viene a mi vida y me regala una nueva vida. Y lo que debo de hacer es mantenerme conectado con Cristo, como un pámpano. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren lo efectivo que se van a convertir nuestras oraciones. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchas veces hay personas que dicen, ¿por qué será que yo oro y oro y parece que mis oraciones no pasaran del techo? Aquí Jesús nos está dando una clave de cómo hacer para que nuestras oraciones tengan una efectividad, y es si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. ¿Qué significa eso?
que su palabra empieza a transformarme, dejo que su palabra cambie mi vida. Hay algo que no está bien en mí, que necesita ser cambiado y el Señor me lo dice a través de su palabra. Y empiezo a cambiar, Dios empieza a transformar mi vida, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo sé que si la palabra de Dios está en mí, pues yo voy a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces mis oraciones van a ser efectivas y van a tener una respuesta bien linda. Y en el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, ¿qué será lo que quiere el Señor que demos? ¿Será que es que algunos deben de dar mangos, otros deben de dar peras, otros mamoncillos, otros guanábanas? No. El fruto que Dios quiere que demos es el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, más adelante lo vamos a ver. La paciencia, el carácter de Dios reflejado en nosotros. Entre más se refleje el carácter de Dios en nuestras vidas, más vamos a glorificar a Dios. Y de esa manera, nuestro Padre Celestial va a estar contento. Vamos a ser unos discípulos juiciosos. Y los animo a todos los que están allá, lejitos, que me miran por esta pantalla, a todos los que están aquí en ese salón, les animo a que permanezcan. Si quieren glorificar a Dios, miren la clave aquí. En eso es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Necesitamos que Cristo viva en nosotros y estar conectados con Él para dar mucho fruto. De esta manera hemos visto lo que significa venir a Jesús. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, estás viniendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú vienes a Jesús, tú estás viniendo a Dios hecho hombre. Recuerda lo que dice Juan 5:18. Cuando tú vienes a Jesús, tú estás viniendo a quien puede satisfacer tus necesidades espirituales. Cuando tú vienes a Jesús, es quien te puede iluminar el camino para tomar decisiones correctas. Cuando tú vienes a Jesús, estás viniendo al mejor pastor que puede encontrar tu alma. Una de las cosas lindas que siempre enseño, y está en el Salmo 23, es: el Señor es mi pastor, pero mi pastor no es mi Señor. Jesús es mi pastor, y Él me va a llevar por lugares delicados, por pastos buenos, por aguas tranquilas, y me hará descansar. Pero Jesús también dice que Él es la resurrección y la vida, y que cuando yo muera, tengo una esperanza eterna. Y además de esto me ha dicho, ¿qué hago cuando me siento que estoy perdido? Bueno, voy a Jesús porque Él es el camino. ¿Qué hago cuando pienso que quiero tener la verdad? Jesús se presenta como la verdad. ¿Qué hago cuando siento que mi vida no tiene sentido? Jesús es la vida. Y ahora nos dice, ¿qué debemos hacer? Permanecer, permanecer y permanecer. Así como una ramita permanece para dar fruto, así debemos de estar arraigados a la plantica que es Jesús, que es la vid, y nosotros esos pámpanos. Espero que haya sido bendición esta noche, amigos, hermanos que escuchan, que haya sido edificación y se dan cuenta en quién creemos. Cuando les pregunten ustedes en quién creemos, ¿qué vamos a responder? Muy bien. Creemos en Dios Padre, pero creemos en su Hijo Jesucristo, que es el camino para llegar a Dios. Mucha gente está en una conversación y están hablando de Dios, y ay, Dios tan lindo, pero realmente cada uno está hablando está hablando de un Dios totalmente diferente. Nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere aportar algo para... Mientras que las personas levantan la mano, habíamos dejado la tareita de lo de los libros de la Biblia, y no quiero que con esto se vayan a asustar cada vez que vamos a preguntar acerca de eso, porque la idea es que estudiemos, nos motivemos entre todos, no importa que te equivoques, pero la idea es que vamos aprendiendo poco a poco. Habíamos quedado que vamos a preguntarle a Sandra Sierra los libros del Pentateuco y los históricos. Sandrita, ¿te los aprendiste? Sí, estoy juiciosa haciendo la tarea. Tiempo de reivindicación.
Muy bueno, Sandrita, hágale pues. Ok, ahí voy. Dame un momentico, Sandrita, yo me devuelvo para que veamos si lo estás haciendo bien. Ah, ya te lo Ah, dije. pero no me diga, pastor. No, yo le tapo para que no vea. Ok. Ya. Ok. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien. Bien, Sandrita. Eso es. Así es que se hacen las tareas. Bueno, el reto ahorita es para 5 más, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Vamos a ver. ¿Quién más va a animarse? ¿Hay alguien que quiera decir los libros de la Biblia? Levante la mano, pues. Y nosotros nos damos cuenta para darle la palabra. Me gustaría preguntar solo una cosita. Fabio Rendón, buenas noches y bienvenidos a este programa. ¿Podrías quitarle el silencio a tu micrófono? Hay un ítem como verdecito y debes darle clic ahí para quitarle el silencio a tu micrófono. Bueno. ¿Me escuchan? Hola Fabio, ¿cómo estás? Buenas noches. Fabio. Ahí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, hola, ¿cómo te va? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, gracias. Bienvenido, cuéntanos de dónde te estás escucha? conectando, Fabio. De aquí de la ciudad de Cali. Tú eres el hermano de Angelita. De Ángela Rendón, así es. Ay, qué chévere tenerte aquí con nosotros conectado. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Me conecté hoy por mi esposa porque hace rato queríamos pues hacer fundamentos y nos hemos conectado aquí con ustedes. Muy contentos por eso. Ay, qué bendición, Fabio. ¿Tienes alguna pregunta o te quedó claro el tema? ¿Está bien todo? Sí, bien todo, muy bien, muy claro. Realmente el estudio ha sido muy claro y esperamos siempre pues poder seguir aquí escuchándolos, a seguir aprendiendo mucho más. Qué bendición. Entonces ya sabes que hay tarea, ¿no? Hay que aprenderse los 5 libros poéticos. Hay que aprenderse el Pentateuco, los históricos y los poéticos para dentro de 8 días. ¿Listo? O sea, esto es un ejercicio de que cada día ustedes estén repasando, todos los días repítanlo. Pentateuco, ya se aprendió el Pentateuco, hágale con el histórico, luego hágale con los poéticos y poco a poco se los van a ir memorizando. Y esto es un ejercicio que todo cristiano debe hacer porque necesitamos conocer dónde están todos los libros de la Biblia y esto nos facilita cuando estemos en una enseñanza bíblica poder encontrar fácilmente. Ok, ¿hay alguien más que quiera participar o que quiera? Ok, Sandra Vallejo, te voy a dar la palabra. Tienes la palabra, Sandrita. ¿Cómo estás? No, muy chévere el material, la verdad que bastante didáctico, muy fácil de aprender para los que estamos comenzando, obviamente, pues un material muy interesante. Felicitaciones porque facilita bastante el aprendizaje de los fundamentos de la Biblia. Entonces, felicitarlos por el material, nos gustó muchísimo y queremos seguir conectados y participando, muy chévere. Para todas las personas que están conectadas, Sandra y Jorge aceptaron al Señor hoy. Entonces es una bendición tenerlos aquí conectados, escuchando este programa y esperamos que siga siendo de bendición para todos ustedes. Victoria Escobar, tienes una pregunta. Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Victoria? Bien, gracias a Dios. Me quería unir también a las palabras de Jorge. Muchas gracias por este espacio. La verdad es que hoy estaba súper sorprendida porque decía, todo lo que yo escuchaba siempre en la Eucaristía, apenas vengo a entender muchas cosas con otro sentido. Muy práctico y la verdad que es muy enriquecedor y muchas gracias a ustedes. Tengo una pregunta. Bueno, me he conectado un poco tarde y
y veo que hay esta manito, por ejemplo, me parece súper interesante. No sé si hay alguna forma de acceder como a ciertas presentaciones o si queda grabado en algún lado, así como en los devocionales. Sí, Victoria, esta grabación la subimos al blog de Capilla Fidelidad. Entonces tú puedes ahí mirarlo. Cuando tengas más tiempo puedes volverlo a repetir las veces que tú quieras y estudiarlo una y otra vez. Ahí estamos colgándolo en ese blog. Lo encuentras como Capilla Fidelidad. Sencillamente entras a Google y pones ahí Capilla Fidelidad y lo encuentras y ahí miras todos nuestros estudios bíblicos. Bueno, hay una cantidad de herramientas que puedes encontrar ahí, varias cositas. Qué chévere, Victoria. Muchas gracias. Un gusto conocerte. Igualmente. Ay, y tengo un testimonio para compartir, no sé si sea hasta el espacio. Sí, claro. Bueno, es que quería agradecer además porque en el espacio de los devocionales, Claudita Brado, también en los devocionales, que era un empleo, para la gloria de Dios, ya salió un empleo para mí. ¡Ay, qué bendición! Gloria al Señor. El Señor es bueno y esa es muestra de su fidelidad, Victoria. Gloria a Dios. Totalmente, me ha dado una súper respuesta. Ay, me alegra muchísimo. Qué bendición. Qué rico escuchar eso. Sí. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por tu aporte y por esos testimonios que nos animan tanto para continuar ahí permaneciendo en el Señor como aprendimos en esta noche. Sandrita Sierra, tienes una participación o no sé si es tu esposito. Soy yo. Ok. Bueno, tengo dos preguntas. Una es referente a lo del estudio. Quisiera saber si esto lo tienen grabado para que, por ejemplo, tengo gente en otros países, por ejemplo en España, que no pueden meterse hasta ahora porque son muchísimas horas de diferencia para el estudio, pero quería saber si de pronto también lo tienen así grabado como el de devocional de mujeres y que lo puedan ver o escuchar, meterse en la web o algo así, para que puedan escucharlo. Sí, Sandrita, estamos grabando los estudios y estamos colgándolos en el blog de Capilla Fidelidad lo más pronto posible para que cualquier persona pueda también verlo o si alguien no puede estar, pueda atrás de la lección que estamos viendo. Ajá, perfecto. Y Pastor Nando, tengo una pregunta. Dime, Sandrita. Esta es una pregunta que me tiene así como de hace días y es la siguiente. Si cuando Satanás fue expulsado del trono de Dios, del tercer cielo, y fueron arrojados los ángeles, la tercera parte de los ángeles, dice en la Biblia que ellos fueron enviados a prisiones, a celdas, los ángeles. Entonces, si los ángeles están en prisiones, están en celdas, entonces, ¿por qué dicen que los demonios son ángeles caídos? Bueno, creo que la pregunta que quieres hacer es con respecto a los ángeles caídos, que era mucho que ocurrió en ese momento cuando Dios los envía y vinieron con Satanás y han estado merodeando y estorbando, pero son ángeles caídos, la palabra precisamente porque salieron de Dios, pero para ellos van a ser cancelados para siempre, que es el lago de fuego, que es por allá en el Apocalipsis, habla del lago de fuego, que es un lugar que está reservado, no ha sido usado todavía, ¿sí? Y el primero que lo va a usar es el falso profeta, junto con el anticristo, la trinidad diabólica y Satanás, van a ser lanzados ahí, y todos aquellos que creyeron o no creyeron en Jesús, y de alguna manera, por así decirlo, de una manera coloquial, le copiaron a ellos. Una de las cosas que está haciendo Satanás es, él sabe que va a ir a ese lugar, pero no quiere ir a ese lugar, y lo que está haciendo, mientras el tiempo que le queda es tratar de confundir lo que más pueda
meter a la gente en una religión, en una secta, o sea, hacer que crean en cualquier cosa menos en Jesús, porque saben que en el nombre de Jesús hay salvación. Entonces son ángeles caídos porque cayeron de la gloria, de la misma gloria de Dios, las tres cuartas partes de los ángeles, pero están merodeando, son demonios, ángeles caídos, demonios, igual reciben el mismo nombre, y están molestando, pero van a tener un final, ¿no? Y ese es en el lago de fuego y azufre que habla la palabra en Apocalipsis. Ok, paso, muchas gracias. Bueno. Ok, no sé si hay alguien que tiene una pregunta. Acá hay una persona presencial que tiene una pregunta. Pues yo anteriormente tenía muchos medios sobre este tema y gracias a Dios lo he ido tratando. Ok, para Sandrita, ya repito tu pregunta, Viviana, que estás aquí. Para Sandrita, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sí, ahí ese es el lugar final donde van a ir, atormentados eternamente por los siglos de los siglos. Viviana dice que no sabía que los testigos de Jehová, una de las cosas que no creen es en el castigo eterno. Pues hay que saber que hay que conocer dentro de la historia que los testigos de Jehová nacieron de algunos creyentes, eran cristianos, pero que se cuestionaban mucho, ¿no? Les golpeaba mucho cada vez que escuchaban acerca del castigo eterno, se rehúsaban a creer acerca de esta doctrina de la Biblia, ¿no? Que la palabra de Dios enseña. Entonces, son las dos caras de la moneda. Hay una eternidad con Dios que se llama cielo, paraíso, lo mismo que el Señor le prometió al ladrón que estaba a su lado. Y le dijo, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y más adelante disfrutaremos de un lugar, Nueva Jerusalén, ¿sí? Pero también otra verdad que está ahí es Apocalipsis, donde habla acerca de la segunda muerte. En Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay una verdad. Cuando yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón, mi nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero si yo no creo en Cristo Jesús, un día voy a ser lanzado a ese lugar. Y mucha gente se niega a creer esta verdad doctrinal y dice, no puedo creer que un Dios de amor pueda lanzar a alguien a un lugar de tormento, pero recuerden, tú no tienes que ir allá, ¿sí? Pero si quieres ir, si vas a ir es porque quieres, no porque tengas que ir, porque Cristo murió para que no vayas a ese lugar. Entonces, Cristo fue a rescatarnos, no a condenarnos, ¿sí? Estábamos bajo condenación. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Gracias, Viviana, por tu aporte también. Okay. Solo una pregunta. Veo la mano levantada de Sandra Martínez. ¿Tú tienes otra pregunta o quieres decir algo más, Jorge o Sandra? No, disculpa, no pusimos manito. Ok, no hay problema. No sé si alguien más tiene algún aporte, otra pregunta. Ok, no siendo más, entonces Estamos dentro de nuestro tiempo que hemos programado, 7:30 a 9, estamos en buen tiempo. Vamos a orar y agradecerle al Señor por este espacio que nos ha regalado. Recuerden, ¿en quién creemos? En Jesús. ¿Por qué creemos en Él? Porque Él es Dios, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es la luz, porque es el pan de vida, porque es la luz, la resurrección, la vida, el camino, mejor dicho, ¿cómo no creer en Él? ¿Cómo perdernos de esa bendición? Entonces vamos a orar y agradecer al Señor por esta noche tan linda. Padre, quiero agradecerte por esta bendición tan linda que nos ha regalado de hablar de ti, de quién eres tú, de lo que la Biblia dice quién eres tú. Y como iniciamos este estudio, me gustaría recordar Juan 20, 30, 31. Estas palabras, estas señales se han escrito para que creyendo tengamos vida en su nombre. Padre, la Biblia fue escrita con el propósito de mostrarnos a tu Hijo Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar y para darnos una esperanza eterna, para darnos
una vida eterna. Gracias, Señor, por permitirnos confiar en ti, y te pedimos que nos ayudes a caminar contigo, a honrarte, a amarte y a recordar que cuando estemos con ansiedad, con depresión, con ataques espirituales, recordar que tú eres el pan de vida. Cuando me encuentre en oscuridad, recordar que tú eres mi luz, que alumbra mi camino. Recordar que tú fuiste el Cordero que quitaste mi pecado al creer en ti. Recordar que aunque muera, porque vamos a morir un día, no vamos a morir eternamente, que significa una separación eterna, porque hemos creído en ti. Señor, es especial reconocer que tú tienes la verdad, que tú eres la verdad, y que cuando estamos contigo estamos en la verdad, estamos en el camino correcto y tenemos la vida eterna. Ayúdanos a permanecer como unos pámpanos prendiditos a esa vid, porque queremos dar fruto abundante para glorificar al Padre. Gracias por esta noche, gracias por cada persona que se conectó, por cada familia que está ahí conectada. Bendícelos desde cualquier lugar donde se encuentren, Señor. Háblales, y te pido que ministres sus corazones también. Como te pido por los que están aquí presencial, para que seas tú bendiciéndoles también. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.